Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, queridos hermanos, amigos y personas que escuchan este devocional, Un Café con Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, verso 2, dice el apóstol Pablo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2, persevera en la oración, dice la palabra de Dios, persevera, no dejes de orar, no dejes de clamar a Dios, no dejes de rogar a Dios, no dejes de orar, no dejes de presentar tus peticiones delante del Señor, no dejes de luchar. No dejes de esforzarte en la oración, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de el ejemplo que pone Jesucristo con la viuda y el juez injusto. Y nuestro Señor Jesucristo hablando acerca de el orar y no desmayar, de que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de seguir orando sin desmayar, para ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y Jesús cuenta la historia de una viuda y de un juez injusto que no temía a hombres ni respetaba, no temía a Dios ni respetaba a hombres, pero por causa de la insistencia, de la perseverancia de esta mujer, de que iba constantemente a aquel juez, dice que aquel juez dijo: aunque yo no tengo temor de Dios ni respeto por hombres, pues por causa de que esta mujer me es incómoda, me está molestando y me está perturbando a causa de su insistencia, a causa de su perseverancia, pues entonces le voy a hacer propicio en esa situación que ella tiene. Y Jesús termina diciendo después: ¿acaso Dios no nos hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? En otras palabras, ¿acaso Dios no será propicio a aquel hijo que persevera en la oración día y noche? ¿Cuál es el llamado de Cristo? ¿Y cuál es el llamado que reitera el apóstol Pablo en este pasaje de Colosenses 4:2? Persevera en la oración, vela en ella y con acción de gracias, dice Pablo. Porque a pesar de que hay muchas cosas que tú y yo queremos ver y que tenemos necesidad, siempre debemos de dar gracias al Señor. Siempre tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Pues porque estoy seguro, completamente seguro, de que son muchas las razones. Es más, yo creo que no nos alcanzaría la vida para nosotros dar gracias a Dios por cada detalle. Por el aire que tú respiras debes de dar gracias a Dios. Porque tienes manos, debes de dar gracias a Dios. Porque en las manos tienes dedos, debes de dar gracias a Dios. Porque en los dedos tienes uñas, debes de dar gracias a Dios por cada detalle. Y si tú te pones a ver cada detalle de la vida, ejemplo, como las uñas, dar gracias a Dios porque tienes uñas. Hay personas que no tienen uñas o que tienen quizás situaciones de salud en sus uñas. ¿Cuánto no quisieran tener ellas las uñas que tú quizás tienes? Entonces, ¿a qué punto voy? El apóstol Pablo dice: persevera en oración sin dejar de dar gracias. Siempre en la oración, aunque tú tengas una situación difícil en la cual tú quieras ver la mano de Dios, aunque tú quieras ver algo en tu vida, una respuesta de Dios, que quizás lleves tiempo pidiendo y pidiendo, siempre, cada que vayas a pedir, cada que vayas a rogar a Dios, cada que vayas tú a perseverar en la oración, nunca olvides siempre darle gracias al Señor. Siempre la gratitud, que tú le puedas decir: Señor, tú sabes, te sigo pidiendo esto, te sigo pidiendo por la salud de mis hijos, te sigo pidiendo por la salvación de mis hijos, te sigo pidiendo, Señor, por la provisión y el sustento para mi casa diariamente. Pero, Señor, gracias por todo lo que me das. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta hoy en mi vida, por cada detalle, Señor, en que has manifestado tu gracia y tu amor sobre mí. Y gracias, gloria a tu nombre,
por nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. Y siempre creyendo, recuerda, tú y yo tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene juntamente con la oración. La oración y la fe juntos, creyendo que Dios puede ser propicio a nuestras peticiones. Hebreos 11:6 es un pasaje que siempre me anima mucho en la fe. Y dice que Dios recompensa a los que le buscan. Y a los que le buscan a través de ¿cómo? Ciertamente de la oración. Entonces, persevera en la oración, persevera en la oración, perseveremos en la oración, velando en ella, siempre con acción de gracias. Gloria a Dios, queridos hermanos, bienvenidos a este devocional, Un Café con Dios, número 345, para la gloria del Señor. Mañana de oración y palabra de Dios. Recuerda que todos los días ciertamente hay una oración que hacer. Todos los días hay que orar. Y todos los días hay una palabra de Dios que escuchar. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Recuerda, la vida no consiste en la comida, en la bebida, el vestido. La vida no consiste en las cosas materiales. La vida consiste en conocer la palabra de Dios. La vida consiste en alimentarnos de la palabra de Dios. Aleluya. Dile, Señor, quiero tu palabra, necesito tu palabra en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Quiero nutrirme de tu palabra. Quiero que tu palabra se encarne en mí. La Biblia dice que Cristo es la palabra. Y dice Jesús, si mis palabras permanecen en vosotros, si yo permanezco en ustedes y ustedes en mí, entonces llevaréis mucho fruto. ¿Quieres tener una vida fructífera? ¿Tú quieres prosperar en todas las áreas de tu vida? Pues entonces llénate de la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Quiero invitarte a orar y luego a compartir una palabra. Vamos a orar. Y tú le puedas decir, bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por la vida. Y tú le puedas decir, gracias, Señor, porque me has regalado un nuevo día, una nueva oportunidad de comenzar. Porque nuevas son tus misericordias cada día, cada mañana, Señor, me das una nueva oportunidad, especialmente para empezar contigo, porque sin ti nada soy, sin ti, Señor, nada puedo hacer. Apartado de ti, la vida no tiene ningún sentido para mí, pero si estoy contigo, Señor, ciertamente tendré tu respaldo, ciertamente viviré seguro, viviré tranquilo, viviré confiado, y mi vida tendrá sentido si estoy contigo, Señor. Oh, gracias, como dice el Salmo, es mejor habitar un día en la presencia de Dios que 1000 días fuera de ella. Oh, Señor, queremos tu presencia, que tú le puedas decir al Señor, dile, Padre, quiero tu presencia, quiero sentir tu presencia. Dile, Señor, anhelo, Señor, el sentirte, el sentir tu espíritu. Vamos, dile, Espíritu de Dios, lléname. Espíritu Santo, lléname. Quiero sentirte. Dile, Señor, avívame hoy. Dile, tócame, Señor. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la Biblia dice es el que habita al abrigo, el que habita, es decir, el que vive al abrigo de Dios, aquel que vive, que su vida depende de Dios y que su vida es una búsqueda constante de Dios, pues entonces dice, morará bajo la sombra, bajo la protección de aquel que todo lo puede. Dile, Señor, quiero habitar en tu presencia. Dile, Padre, quiero habitar en tu morada, quiero estar en el Espíritu todo el tiempo, no me quiero distraer ni a un lado ni a otro, no quiero, Señor, quitar mi mirada de ti. La Biblia da un ejemplo claro de lo que significa el poder del enfoque en Cristo Jesús. Recuerda que Jesús es el autor de la fe. Y cada vez que estamos concentrados en mirar a Cristo, la gloria de Cristo, la palabra de Cristo, pues entonces viviremos en fe,
y por cuanto vivimos en fe, vivimos también en victoria, porque la fe nos ayuda a tener victoria, a tener confianza. Habla la Biblia también acerca de los héroes de la fe, aquellos que creyeron a Dios y conquistaron grandes cosas. Tú y yo también podemos conquistar grandes cosas, grandes propósitos que Dios tiene con nosotros por la fe. Pero recuerda que la fe es la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y obedecerla. Y dice la palabra de Dios que cuando los discípulos estaban en la barca, dice que habían tormentas y ellos tenían miedo. Y dice que Jesús se acerca caminando sobre las aguas, en lo sobrenatural. Cuando Jesús se acerca caminando sobre las aguas, les está diciendo que Él es el que todo lo puede, que nada es imposible para Él, que Él puede hacer las cosas sobrenaturales. Y Jesús dijo que para el que cree todo es posible. Tú y yo tenemos que creer en el Señor, por más imposibles que parezcan a veces las cosas, por más que en lo natural parezca que una cosa no se puede, pues para Dios sí se puede, porque Él es el Dios que hace todas las cosas posibles, según su voluntad y también según nuestra fe. Aleluya, que el Señor nos pueda dar una fe sobrenatural, aleluya. Pero dice que cuando Jesús se acercó, venía acercándose a ellos caminando sobre las aguas, le dijo a Pedro: Pedro, ven hacia mí, Pedro, ven hacia mí. Y Pedro dijo: pero ¿cómo voy a ir caminando sobre las aguas? Jesús solo le dijo: solo ven, solo cree en mí, solo mírame a mí, solo enfócate en mí. Y dice que cuando Pedro empezó a escuchar a Jesús decirle: ven a mí, él fue y empezó a caminar sobre las aguas. Caminó en lo sobrenatural de Dios. Dios quiere que tú y yo caminemos en lo sobrenatural, por la fe, por la confianza. Gloria a Dios. Que caminemos sobre las tormentas, sobre las aguas. La Biblia dice, aunque pases por las aguas no te ahogarás, dice Isaías. Y si pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué tremendo! Y tú puedes ver la Biblia, milagros, señales, maravillas y prodigios. Gloria a Dios. Dios quiere que creamos en Él, en su poder y en su gloria. Y dícele el Señor a Pedro: Pedro, ven hacia mí. Y Pedro comenzó a caminar. Pero Jesús le dijo: no te distraigas, solo mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Y Jesús sabía por qué se lo decía. Jesús le decía: mantente concentrado en mí. Porque cuando uno se desconcentra de dejar de mirar a Cristo, de dejar de mirar al autor y consumador de nuestra fe, pues entonces empiezan los problemas y empieza a hundirse. Empezamos a hundirnos. Y dice que Pedro se distrajo. Pedro iba muy bien mientras estaba mirando a Cristo. Nosotros podemos avanzar en lo sobrenatural, caminar sobre lo imposible, sobre cualquier dificultad, cualquier situación, por difícil que sea, mientras estemos mirando a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Pedro se distrajo, dejó de mirar a Jesucristo, dice que comenzó a hundirse. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de mirar al Señor, dejamos de concentrarnos, cuando nosotros dejamos de buscar el reino de Dios primeramente? ¿Qué pasa cuando cuando nos distraemos y empezamos a mirar otras cosas, dejamos de mirar arriba por mirar abajo? Empezamos a hundirnos. ¿Por qué es el miedo? ¿Por qué a veces sentimos que no podemos? ¿Por qué a veces sentimos que nos estamos hundiendo? Pues porque estamos distraídos. Porque una persona, cuando está enfocada en mirar a Jesús, mantiene una fe firme, una convicción firme, y aún en medio de las aguas no se ahogará, y aunque pase por el medio del fuego no se quemará, y aunque ande en valle de sombra de muerte no temerá. ¿Por qué?
porque estamos mirando, estamos concentrados en Él, en Él, en Él, en su poder, en su gloria, en su protección. Mientras estemos con Él, no tenemos por qué tener temor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién habré de atemorizarme? Gloria al Señor. Señor, ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a depender de ti, Padre. Aumenta hoy nuestra fe. Dile, Señor, y no permitas que yo me distraiga. Quiero mirarte a ti desde que yo me levante hasta que me acueste. Quiero depender de ti. Quiero mantenerme concentrado en tu reino. Buscar tu reino. Ayúdame, Señor, a cumplir el propósito. Dile, Señor, yo sé que tienes un propósito para mi vida. Ayúdame a entenderlo. Dame sabiduría y guíame, Señor. Y ponme en el lugar que tú quieres que yo esté. Y ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a avanzar. Dile, Señor, quiero avanzar. Quiero seguir corriendo la carrera de la fe. La Biblia dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te glorificamos. En tus manos ponemos todas nuestras necesidades, nuestras situaciones. En tus manos ponemos, Señor, cada petición. Señor, peticiones de salud. En medio de las enfermedades, en medio de los diagnósticos, te pedimos, Señor, tú que eres el que todo lo puede, sana nuestros cuerpos. Todo aquel hermano, hermana, familiar que esté enfermo, Señor, extiende tu mano para sanar a los enfermos. Extiende tu mano, Señor, para librarnos de la enfermedad, Señor, que nos oprime, que nos desanima, la enfermedad que, Señor, que sabemos que tú puedes sanar, porque nada es imposible para ti. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestra sanidad y nuestra medicina, que tú eres el que puede sanarnos, Señor. Señor, te pedimos hoy perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos hoy perdón, Señor, por ofenderte, por pecar contra ti, por distraernos, por no valorar tu amor, por no valorar el sacrificio que hiciste, Jesús, por nosotros en la cruz, por darnos el perdón de nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a valorar tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Romanos capítulo 2 dice que no podemos ignorar las riquezas de la benignidad de Dios. No podemos ignorar la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios que ha tenido con nosotros, sabiendo que esa misma bondad, esa misericordia, esa longanimidad, esa paciencia de Dios nos tiene que guiar ciertamente hacia el arrepentimiento, a cambiar nuestras vidas. Dile, Señor, ayúdame a cambiar. Cámbiame, Señor, quita de mí todo lo malo. Ayúdame a aborrecer el mal, ayúdame a aborrecer el pecado. Toda forma, Señor, de pecado, quítala de mi vida, límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco, Señor, que hay muchas cosas que necesito cambiar. No pretendo haberlo ya alcanzado. Oh, Señor, sigue obrando, sigue trabajando en nosotros. La buena obra que comenzaste en nosotros, perfecciónala. Dile, Señor, estoy dispuesto. Solamente ayúdame a no distraerme, a concentrarme, Señor, en el propósito de la vida eterna. ¿Sabes cuál es el propósito tuyo en la vida? El propósito principal de tu vida es que tú vivas para la gloria de Dios. Que tú vivas para amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que vivas para amar al prójimo, que vivas para adorar a Dios, que vivas para servir al Señor. Aleluya. Señor, queremos cumplir ese propósito. Para que en aquel día, Señor, tú nos digas, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dile, Señor, quiero ser uno de aquellos que escuchen esas palabras. Que el Padre en aquel día, que Dios, el Dios del cielo, el Altísimo, el Todopoderoso, nos dé la recompensa por causa de que fuimos fieles y perseveramos. Nadie es perfecto, eso lo sabemos, pero eso no significa que
no debamos esforzarnos en ser fieles al Señor. Si caes, te levantas, porque hay perdón. La sangre de Cristo te lava y te limpia. Juan dice en una de sus cartas, primera carta del apóstol Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque la sangre que Cristo derramó en la cruz es precisamente para eso, para limpiarnos de nuestros pecados, para perdonarnos. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Perdona mis pecados, Señor, lávame, límpiame en esta hora y concédeme la gracia por el Espíritu Santo de seguir avanzando día tras día en tu gracia. En el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 1 dice, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros. Hoy quiero hablarte de que nosotros tenemos que ser de bendición. Todos los cristianos deben ser una fuente de bendición para otras personas, especialmente para los mismos hermanos en la fe, para los mismos hermanos cristianos, para los mismos hermanos de la iglesia. Tú como cristiano debes ser de bendición para otros. Tú tienes que ser de bendición para otros, no por el contrario, no ser tropiezo para otros, no ser de maldición, no ser... Hay personas que tienen luchas a veces con el carácter, con las relaciones personales dentro de la vida cristiana con otros hermanos. Y si tú tienes luchas, recuerda que el eje de nuestra fe es el amor. Y tú estás llamado a amar a tu hermano, a ser de bendición para tu hermano. Y una de las cosas que aprendemos del apóstol Pablo en la bendita palabra de Dios es que Pablo era de bendición para los creyentes. Se mantenía orando por los creyentes. Una de las cosas que tú tienes que hacer como cristiano es vivir en oración. No solamente por tus situaciones, sino orar por los demás, por las situaciones de otros. Tú y yo tenemos que aprender a servir a otros a través de la oración y a ser de bendición para otros. Mira, Dios quiere usarnos a nosotros como canales de bendición para otros, porque hay personas que están esperando una oración tuya. Hay personas que están esperando una palabra de ánimo tuya. Todas las personas cristianos no significa que no vamos a tener problemas y que por causa de nuestra fe entonces todo va a ser color de rosa. No, vamos a luchar batallas y ciertamente va a haber momentos de tristeza, de dolor, de situaciones que a veces nos cuesta saber qué es lo que tenemos que hacer, pero ahí es donde aparece un hijo de Dios, un hermano en la fe, y le da una palabra de aliento al hermano. Y le da un consejo al hermano. Y Dios Dios te usa para que le des una palabra a otra persona, para que lo levantes. Yo he sido levantado por la palabra de un hermano, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, también una palabra de exhortación en amor, porque estamos llamados a exhortarnos en amor los unos a los otros, para corregirnos en amor, no en juicio ni condenación, nunca jamás en juicio ni condenación, sino corregirnos en el amor de Dios y exhortarnos y animarnos. Pero hay muchos hermanos que están esperando que tú seas de bendición para ellos. Gloria a Dios, que levantes una oración por ellos. Y dice Pablo que cuando Pablo generalmente les escribía las cartas, aquí en este caso Pablo y Timoteo le escriben a los colosenses y le dicen: hermanos en Cristo que están en Colosas, reciban la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Uno de los deseos del apóstol Pablo para sus hermanos
de la iglesia era que ellos fueran llenos de la paz de Dios. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que desearles a los demás hermanos es la paz del Señor. ¿Por qué necesitamos siempre la paz? Cuando tú ves a Pablo, ese era generalmente ese era el saludo de Pablo, ese era el deseo de Pablo para los demás hermanos, la paz del Señor. ¿De dónde aprendió eso Pablo? Del mismo Señor Jesucristo. Cristo, cuando generalmente llegaba a las casas y a los discípulos, decía: la paz sea con ustedes. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eso Pablo lo aprendió. Aprendió a bendecir a las demás personas, a los hermanos, con la paz del Señor. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es declarar paz y desear la paz y pedirle a Dios la paz para el corazón y el alma de los demás hermanos. Desearle la paz. ¿Por qué? Porque a veces la preocupación nos quiere quitar la paz, el miedo nos quiere robar la paz, cualquier problema nos quiere robar la paz y venir a la opresión y que venga la situación y la congoja y el dolor. Pero todo eso puede ser contrarrestado por una oración pidiéndole al Señor que le conceda la paz a un hermano que está pasando cualquier situación difícil en su vida. Por eso Pablo y Timoteo oran a Dios y declaran la gracia del Señor y la paz del Señor a ellos, por medio de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 3, siempre orando por vosotros. Dice la Biblia que Pablo se mantenía orando por sus demás hermanos. Dice, no orando de vez en cuando por vosotros, dice, siempre orando por vosotros. Podría decirse que todos los días el apóstol Pablo oraba por sus hermanos. Mis hermanos, recuerda que la oración no puede ser egoísta. Sí, gloria a Dios, Señor, necesito esto, Señor, ayúdame con esto, lo otro. Sí, pero usted no es el único que tiene situaciones, hay otros. Cuando nosotros aprendemos a ocuparnos de las situaciones de los demás, cuando nosotros entendemos que el centro de la vida no somos nosotros ni nuestras situaciones, pues entonces empezamos a entender el propósito de lo que Dios demanda, que es que lo amemos a Él primero, pero que amemos también a nuestro prójimo. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, pues entonces tenemos que cumplir con uno de estos mandatos y ejemplos que Pablo nos da, y es orar por las personas. Una de las formas en que tú puedes ayudar a otra persona es orando por ella. Tú tienes que ser de bendición para otros hermanos, para otras personas, especialmente de la iglesia, orando por tus hermanos de la iglesia, por las diferentes situaciones. Y cada vez que tú oras por tus hermanos, créeme que el amor de Dios unifica más, porque Dios también quiere unidad en la iglesia. Dios quiere unidad en el cuerpo de Cristo. La voluntad de Dios es que permanezcamos unidos en el amor y en el Espíritu de Dios. ¿Cómo poder hacer eso posible? Pues a través de la oración. Orar los unos por los otros. Pablo decía, no cesamos de orar por ustedes, para que Dios les bendiga, para que Dios les dé paz, para que Dios les ayude y para que Dios les continúe a avanzar en el propósito. Dios quiere que tú ores por las demás personas, por tus demás hermanos. Y otros hermanos necesitan de tus oraciones. Yo necesito de las oraciones de ustedes. Que el Señor me ayude a avanzar y yo soy bendecido. Pablo decía, cuando Pablo estaba en Filipenses, hablándole a los filipenses, Pablo estaba en la cárcel y Pablo decía, yo sé, gracias a Dios y a la suministración de su Espíritu Santo y a la oración de ustedes, que yo voy a salir de esta cárcel, decía Pablo. Pablo decía, gracias al Señor, pero también a que ustedes no me han soltado en oración. Yo voy a salir de aquí, voy a seguir avanzando. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere escuchar las peticiones tuyas en favor de otros para poder obrar poderosamente. Gloria a Dios. Dice Pablo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dar gracias a Dios por la vida de los demás hermanos.
dar gracias por lo que Dios está haciendo en ellos. Yo, ciertamente, Pablo se gozaba como apóstol, como pastor, como siervo, como ejerciendo alguna paternidad espiritual con las iglesias. Y Pablo le daba gracias a Dios porque sabía que Dios estaba haciendo un proceso espiritual en la vida de ellos. De la misma manera uno se goza y nos tenemos que gozar en cómo Dios está obrando en la vida de cada persona, y por eso hay que darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi hermano o en mi hermana, en mis hermanos. Gracias te doy. Tenemos que darle gracias a Dios por la vida de los hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios por la iglesia. Yo me gozo personalmente cuando yo veo los hermanos que nos reunimos y que el fluir de Dios en la vida de los hermanos. Yo me gozo cuando veo la iglesia que se reúne, que se llena, y que todos los hermanos están dispuestos a adorar a Dios y amar a Dios y amarse mutuamente. Yo le doy gracias a Dios por eso. Tú también tienes que darle gracias a Dios por los hermanos que habitan en la iglesia. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo, quiero ya concluir esta enseñanza acerca de que necesitamos ser de bendición para otras personas, para los demás hermanos. Dice el verso 9, dice Pablo: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Entonces dice Pablo, no pueden parar de orar por otras personas, no podemos cesar de orar por los demás hermanos. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Aparte de que yo le puedo pedir a Dios que le dé paz y que le ayude en sus diferentes situaciones, lo que yo más tengo que pedir a Dios por mis hermanos, lo que yo más tengo que orar por mis hermanos, es que mis hermanos puedan seguir avanzando en la voluntad de Dios, que puedan seguir creciendo en el conocimiento del Señor, que sigan abundando en el fruto espiritual y que sigan creciendo espiritualmente, que sigan avanzando. Ese tiene que ser el principal objetivo de nuestras oraciones. Podemos pedir muchas otras cosas. Señor, ayúdale a mi hermano a conseguir un trabajo. Gloria a Dios. Señor, te pido por mi hermano para que lo sanes de esta enfermedad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ciertamente de lo que más tenemos que pedir a Dios por la vida de nuestros hermanos es para que nuestros hermanos puedan seguir avanzando en su vida espiritual, creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús y abundando en fruto, para que andemos dignos, para que ellos y todos juntos andemos como es digno delante del Señor, agradándole en todo y dando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a aprender del apóstol Pablo y a ser de bendición para otros hermanos. Ayúdanos, bendito Padre Celestial. Dile, Señor, quiero ser de bendición para otros. Si hasta el día de hoy tú solamente te has interesado en ti mismo, en tus asuntos, en tus situaciones, pues dile, Señor, hasta hoy quiero empezar a ocuparme de los demás. Quiero empezar a preocuparme por otros, a orar por otros, a sobrellevar las cargas de otros, Señor, a darte gracias a ti, Dios mío, por la vida de otros. En el nombre de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, con acción de gracias. Amén y amén. Si este programa fue de bendición para tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con otras personas. Suscríbete ahí al canal y deja tus comentarios. Y Dios te bendiga y recuerda, sé de bendición para otros.